La Biblia es un libro de revelación progresiva. Dios no mostró todo de una sola vez. Él fue descorriendo los velos conforme el corazón humano se iba preparando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se ha revelado paso a paso, como un padre sabio que no entrega todo de golpe a sus hijos, sino que guía a sus hijos conforme van creciendo, ¿verdad? De acuerdo a la edad que los niños van teniendo, se les va mostrando, se les va enseñando, ¿verdad? No se les va a enseñar lo que una persona de 40 años ya sabe, sino que se va paso a paso. Y así es Dios con nosotros, paso a paso nos va mostrando, nos va revelando, y esa revelación divina no depende de la curiosidad humana, como dicen, la curiosidad mató, sino que va a depender de la disposición del corazón. A medida que nosotros disponemos nuestros corazones, Dios será revelándose a nuestras vidas. Si no hay una disposición genuina, no tenemos esa revelación de parte de Dios, ¿verdad? Por eso a algunos les hace falta un poco, ¿verdad? Porque no hay una disposición para que Dios les vaya revelando lo que tiene para nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica encontramos velos, encontramos barreras visibles y también barreras invisibles que nos separan. Pero no solamente nos separan, sino que también nos enseñan, nos corrigen y nos preparan. Los velos no existen porque Dios quiera ocultarse, sino porque como seres humanos necesitamos ser formados para contemplar su gloria sin ser consumidos. Cada velo anuncia una verdad espiritual. Hay algo santo detrás, algo glorioso que aún no puede ser visto plenamente, pero que será revelado en el tiempo de Dios, ¿verdad? Que en griego es el kairos de Dios, ¿verdad? En ese tiempo oportuno, Dios se va a revelar a cada uno. Cada velo nos habla de límites, pero también nos habla de esperanza. Hoy no solo vamos a ver los velos antiguos, sino que vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre qué velos todavía deben caer en nuestra propia vida. Y este mensaje no es solamente un recorrido histórico por los símbolos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino que es una invitación espiritual a que nos examinemos delante del Señor. Como decía el salmista, examíname y conoce mi corazón, y luego decía, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Porque aunque muchos velos ya fueron rasgados por la obra de Cristo, aún pueden existir velos en el corazón, velos de incredulidad, de temor, de indiferencia o de resistencia a la voluntad de Dios. Hoy no venimos solo a aprender, venimos a permitir que Dios haga su obra en nuestras vidas. No es solamente a nivel de conocimiento intelectual, sino a ponerlo por obra, que tiene que ver con sabiduría. Amén, hermanos. Y así como el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, también que el Señor quite todo velo que pueda impedir con claridad su gloria y su propósito para nuestras vidas. Y le invito a cerrar sus ojos un momento y decirle, Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, para que tu palabra fluya con gracia y pueda ir quitando esos velos que nos separan, esos velos que impiden tu revelación para nuestras vidas, esos velos que han sido un obstáculo, y que podamos ver más allá de ellos para contemplar tu gloria y tu hermosura y poder entender tu propósito y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Iniciemos nuestro recorrido donde Dios comenzó a enseñar con símbolos visibles, el tabernáculo. El velo del tabernáculo, la gloria aún reservada. Y para ello le invito a que nos acompañe y leamos juntos Éxodo 26, versos 31 y 32. Confeccionarás también un velo con tela teñida de azul, de púrpura, de escarlata y de lino fino torcido. Se le bordarán querubines, obra de diestro artífice. Luego lo colocarás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, también sus ganchos serán de oro y estarán sobre 4 bases de plata. Este velo separaba el lugar o lo santo de lo santísimo. No cualquiera podía cruzarlo y representaba una verdad clara. El pecado había limitado el acceso. ¿Amén? ¿Qué es lo que limita el acceso? El pecado. Este velo no era decorativo ni simbólico únicamente, era una barrera real que recordaba constantemente al pueblo que la santidad de Dios no podía ser tomada a la ligera, ¿verdad? Como dice la Biblia y lo que predicaba allí Ávila, que decía, sin santidad nadie verá al Señor. Cada vez que un sacerdote ministraba en el lugar santo, sabía que había un límite que no podía cruzar por sí mismo. El velo proclamaba una verdad solemne: Dios es santo y el hombre es pecador. No era Dios que se escondía del hombre o del ser humano, era el pecado el que impedía al ser humano acercarse a Dios. Sin embargo, ese mismo velo también es una promesa silenciosa. Un día será quitado. Amén. Amén. Los colores anunciaban a Cristo, y ya lo hemos mencionado antes. El azul representaba su divinidad, el escarlata su humanidad, y púrpura Dios y hombre en una sola persona. Amén. Amén. Dios y hombre en una sola persona. Y lo volvemos a preguntar si se nos olvida. Un solo mediador, Jesucristo. Dice Timoteo, primera carta 2:5, porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos 9:7, pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual él ofrecía por sí mismo y por la transgresión del pueblo. Cuando el tiempo no ha llegado, el velo sigue colgado. Pero Dios no solo cubrió lugares, también cubrió personas. Y luego entramos entonces en lo que es el velo de Moisés, la gloria que el hombre no soporta. Éxodo 34, 33 y 35. Cuando Moisés terminó de hablarles, ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo sobre su rostro. Pero cuando entraba Moisés ante la presencia de Dios, de Yahweh, para hablar con él, ¿qué hacía? Se quitaba el velo hasta que salía. Y luego salía él a decir a los de la casa de Israel lo que se le había ordenado. ¿Por qué Moisés cubría su rostro? ¿Ante quiénes lo cubría? ¿Ante quiénes se cubría el rostro? Cuando Moisés terminó de hablarles, se puso un velo sobre su rostro. ¿Ok? Y cuando entraba ante la presencia de Dios a hablar con él, ¿qué hacía? Se quitaba el velo. O sea, no se cubría el rostro ante Dios, se lo quitaba el velo. Amén. Verso 35, y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés que resplandecía, la piel del rostro de Moisés cuando entraba a hablar con él. Moisés se quitaba el velo de su rostro. Amén.
El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. ¿Por qué Moisés se cubría el rostro? Porque el pueblo no podía soportar la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué era usado el velo? ¿Para ocultar algo? No. ¿Para castigo? Tampoco. Por la misericordia de Dios. Porque cuando habla de que no podía soportar el pueblo lo que Moisés reflejaba en su rostro, que era la gloria de Dios, iban a ser consumidos. Y por misericordia no fueron consumidos. Por eso Moisés se cubría el rostro. La gloria que resplandecía en el rostro de Moisés no era producida por él mismo. Era el resultado de haber permanecido en la presencia de Dios. Y esto nos enseña que la verdadera transformación espiritual ocurre ¿cuándo? Cuando estamos en intimidad con Dios. Amén. Cuando estamos en intimidad con Dios ocurre una verdadera transformación espiritual. El problema no era la gloria, sino la incapacidad que el pueblo tenía para recibirla. Amén. No es que la gloria de Dios no se manifieste, es que el pueblo no tenía la capacidad para recibir la gloria de Dios. Dios permitió el velo para proteger los corazones inmaduros. Amén. Recordándonos que la revelación divina siempre camina al ritmo de nuestra disposición espiritual. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a tener esa comunión íntima con Dios? Dios adapta su revelación a nuestra madurez espiritual. No a cuántos años tenemos de ser cristianos, ¿verdad? Algunos van a tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y otros ya pasamos de los 30. Pero no se trata de cuántos años tenemos de estar en una iglesia cristiana o de medio estar en una iglesia cristiana. Se trata de cuánta madurez espiritual hemos alcanzado. Amén, hermanos. Si somos inmaduros, entonces no tenemos esa revelación de parte de Dios. Si estamos teniendo comunión íntima con Dios, estamos madurando y Dios nos está revelando, ¿verdad? Y es como cuando alguien está en la universidad. Por estar inscrito en la universidad no quiere decir que se va a graduar y que va a adquirir todo el conocimiento solo por estar inscrito. Depende de la disposición y todo lo demás, la disciplina que tenga para alcanzar las competencias pertinentes. Amén. Algunos que no logran salir y otros que la carrera iba a durar 5 años, pero a ellos les costó 30. Estoy hablando de casos reales, ¿verdad? He conocido gente que se ha echado por una carrera de 5 años, 30 años en la universidad. Les valió la perseverancia. Salieron algún día, ¿verdad? Pero fueron compañeros de tantas promociones que después los que fueron compañeros de ellos fueron profesores. Qué interesante, ¿verdad? Pero así pasa en la vida cristiana. Así pasa, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Amén. Entonces usted puede correr así como quienes que se inscriben en carreras y llegan 2 horas después, pues aquí todos ya han guardado todas las cosas y ellos aparecen. Así nos pasa en la vida cristiana. Hemos comenzado, pero ahí vamos, ¿verdad? Como caigan. Y nos estamos dando esos pasos de madurez espiritual. Hay otros que se incorporaron después y van avanzando más, porque tienen esa disposición de crecer y de madurar espiritualmente, y eso ha permitido que Dios les vaya revelando a sus vidas. Amén. Mateo 7:6 dice: no den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen. ¿Quién dijo esto?
Jesús. Imagínense predicáramos este mensaje ahora en una sociedad de cristal, donde todos se ofenden por algo que les digan, ¿verdad? Ay, ofendiste al niño, se sintió mal, pobrecito, se va a morir por eso. Pero Jesús le dijo, no den los santos a los perros. O sea, imagínense el mensaje bien fuerte, ¿no? Ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, qué terrible, ¿verdad? Pero a veces es necesario ser confrontados. Amén, hermanos. El padre que, ay, un pobrecito el niño, ¿verdad? Si está chiquito, ¿para qué lo vas a regañar? Pues si quiere ayudarle a que sea una mejor persona para él mismo y para los demás, hay que confrontar lo que está mal. Amén. Le pegó en la cara al papá, ay, qué lindo el niño, mira qué bonito pega. No, tampoco, ¿verdad? O le dijo una mala palabra, ¿verdad? O sea, hay que corregir. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Porque si no, no se alcanza madurez. Amén, hermanos. Y tenemos que decirle, Señor, danos capacidad para recibir más de ti. Amén. Cuando el corazón es débil, la gloria necesita límite. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a aguantar. Por eso entonces Dios pone esa barrera. No por Él, sino por misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Llegó el día en que Dios decidió no cubrir más la gloria, sino abrir el acceso. El velo del templo, la separación destruida. Mateo 27:51 dice la palabra, y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo se rasgó de arriba abajo. Dios tomó la iniciativa. El velo rasgado, o el rasgado del velo, no fue un accidente, ni tampoco un fenómeno natural. Amén. El velo no se rasgó porque le cayó un rayo, por un terremoto, o por cualquier otra cosa. Y tampoco fue un accidente, ¿verdad? Que alguien lo y se rompió. No. Fue una declaración de Dios. La obra de la redención había sido consumada. Que fueron las palabras de Jesús. Consumado es. Amén. Al rasgarse de arriba hacia abajo, Dios mostró que la reconciliación no fue iniciada por el ser humano, sino por Él mismo. Lo que por siglos estuvo cerrado, ahora quedaba abierto. Lo que estaba prohibido, ahora tenía acceso por la gracia. El cielo se abrió porque el Hijo se entregó. Amén. Y Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. Amén. Y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. Amén. ¿Quién pone la puerta abierta? El Señor. Amén. Y no es por nuestra propia fuerza. Él está diciendo, tienes poca fuerza. La puerta nadie la va a poder cerrar, no por nuestra fuerza, sino porque Dios no quiere que sea cerrada. Amén. Y tenemos que decirle, Señor, gracias por ese acceso que nos das. Gracias por abrir esa puerta. Amén. Amén. Y este acto visible revela una verdad más profunda, la entrega de Cristo. Y es el velo de la carne de Cristo, la gloria encarnada, en Hebreos 10:19-20, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. Ese velo representa la carne de Cristo. Jesús fue vituperado, maltratado, crucificado por nosotros. Ese es el velo. Por eso el velo fue rasgado. La humanidad de Cristo veló su gloria divina. Jesús caminó entre los hombres,
sin imponer su gloria, ocultándolo en la humildad de su carne. Muchos vieron al carpintero, pero no al Mesías. Sin embargo, quienes miraron con ojos de fe, pudieron discernir que detrás de ese velo humano habitaba toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Cuando Cristo ofreció su cuerpo en la cruz, ese velo fue atravesado y el acceso quedó permanentemente abierto para todo aquel que en Él cree. Pero al ofrecer su cuerpo, ese velo fue atravesado para siempre. Mateo 16:16, contestando Simón Cefas dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Creo que hay otra versión que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús había preguntado: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? O sea, ¿quién dice usted que es Jesús? Y no el vecino, no el que está enfrente, sino usted. ¿Quién es Jesús? En Hebreos 10:19, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús. El velo cayó en la cruz, pero la fe decide la luz. Aún así, muchos siguen sin verlo, no por falta de acceso, sino por incredulidad. Y ahí está el velo de la incredulidad. Usted les puede estar predicando, pero la gente decide no creer. Amén. Hay una ceguera del corazón. Para algunos son fábulas, historietas o cualquier otra cosa. Deciden no creer, se cierran a una verdad. En 2 Corintios 3:13-16, no como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos, y no les es revelado que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, ¿qué dice? El velo será quitado. Amén. El problema ya no es el velo del templo, es el velo del corazón. Amén. Hay unos quizás telarañas. Hoy no hay cortinas físicas que impidan el acceso a Dios, pero sí existen barreras internas, dudas, resistencia, orgullo y falta de fe. La incredulidad no niega la existencia de Dios, pero impide experimentar su gloria. Amén. O sea, hay cristianos incrédulos. Porque no niegan la existencia de Dios, creen en Cristo, pero no les permite ir más allá. El velo permanece no porque Dios no quiera revelarse, ¿verdad? Sino porque el corazón no se ha rendido por completo. Necesitamos rendirnos por completo. Y la Escritura, la Biblia es clara: el velo solo se quita cuando hay una conversión genuina. Amén, hermanos. Solo al volvernos al Señor se quita el velo. Juan 7:17, el que desea hacer la voluntad de Él, sabrá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿A quién le dijo eso Jesús? A los que estaban ahí, algunos que no creían en Él. Pero Él dice: el que desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza procede de Dios o hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos por completo a Él, conversión genuina. Amén. Ahí no es tal de que me tienen que convencer de algo, no, es algo que yo debo decidir rendirme a Dios para que la verdad me sea revelada. Amén, hermanos. Y podemos examinarnos, ¿verdad? Y decirle: Señor, muéstrame cuáles son los velos que hay que quitar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuáles son esas barreras que me están impidiendo que te reveles a mí?
y tener ese acercamiento completo a tu presencia. Sin rendición al Señor, el velo cubre el corazón. Pero también la Biblia habla de un velo que afecta a las naciones enteras, el velo de la ceguera nacional y de la esperanza futura. En Isaías 25, 7 al 9 dice: y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Y Yahweh, oh Dios, oh Jehová, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado. Saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. ¿Cuántos saltan de júbilo? Allá en lo más profundo del corazón. ¿Verdad? Es más fácil que para algunos saltar porque están viendo un partido de la Champions que alegrarse en el Señor, ¿verdad? O van a ir a ver a Shakira el próximo sábado. Entonces, pero hay que regocijarnos en el Señor. Amén, hermano. Amén. El velo será quitado cuando Cristo regrese completamente, ¿verdad? La historia humana no termina en confusión ni en oscuridad. La Biblia anuncia el día glorioso en que Cristo será revelado como Rey legítimo ante todas las naciones. Amén, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Y ese velo colectivo que hoy impide reconocer su señorío será quitado. Y la verdad brillará sin oposición. Lo que hoy creemos por fe, mañana será visto con claridad. Como dicen, ya no hay vuelta de ojo ahí, ¿verdad? ¿O cómo dicen? O de ojo, no. El rey será visto, la justicia florecerá y la verdad reinará. Primera de Timoteo 6:15. A quien ha de manifestar a su debido tiempo el único bendito y poderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. El velo final caerá cuando Cristo venga a reinar. Cristo ya rasgó los velos eternos. Ahora nos corresponde permitir que quite los velos de nuestro corazón. La obra de Cristo es completa, perfecta y suficiente. No falta nada de parte de Dios. La respuesta es personal. Amén. Dios ya hizo su obra, ahora está esperando nuestra respuesta, nuestra decisión. Cada velo que permanece no es señal de ausencia de Dios, sino una invitación de Dios a que nos rindamos más profundamente a Él, completamente a Él. Dios sigue llamándonos a vivir a rostro descubierto, reflejando su gloria en un mundo que necesita luz. ¿Qué debemos hacer? Examinamos nuestra fe, vivamos con gratitud ese acceso abierto, caminemos como hijos de luz. Cristo quitó la separación, vivamos en revelación. Si hay un velo que debe caer hoy, que puede ser duda, temor, incredulidad, cualquiera, este es el momento. El camino está abierto y la gracia de Dios está disponible. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al Señor y decirle: Señor, quita todo velo que impide que te veamos con claridad. Llévanos a vivir a rostro descubierto, reflejando tu gloria. En el nombre de Jesús.